Mi esposa acababa de terminar la universidad y ahora la pregunta de dónde debería encontrar su primer trabajo estaba en el aire. Ella nunca había trabajado antes, sus padres la habían apoyado durante sus estudios, y cuando nos casamos, yo asumí esa responsabilidad. Hablamos sobre qué hacer a continuación y ella me preguntó cómo encontré mi primer trabajo. Eso me hizo retroceder en el tiempo y decidí compartir mi historia con ella. Le conté que mi camino hacia el empleo no fue precisamente típico. Había estado trabajando en la misma empresa durante años y llegué allí gracias a un poco de suerte y a un amigo. Un día escribí en línea una reseña detallada sobre un producto técnico. Expuse todos los pros y los contras de la manera más clara que pude. Resultó que mi amigo vio la publicación y la encontró lo suficientemente impresionante como para mostrársela a su jefe. Ese mismo amigo luego me sugirió que me uniera a él en su empresa y, sorprendentemente, me ofrecieron un trabajo después de que me reuní con el jefe. A veces se trata simplemente de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Mi esposa escuchó con atención y pude ver que lo reflexionaba. Sonrió y dijo que tal vez había algo que aprender de mi experiencia. Mencionó que comenzaría poniendo su currículum en algunos sitios de empleo, solo para ver si le llegaba algo. También pensó en comunicarse con sus amigos y conocidos, suponiendo que alguien podría saber de alguna oportunidad. Estuve de acuerdo en que era una buena idea y le dije que yo también preguntaría a mis conocidos para ver si alguien sabía de algún puesto. En los días siguientes hice precisamente eso. Hablé con algunos de mis amigos, pregunté en mi trabajo y verifiqué si había alguna vacante que pudiera encajar con ella. Lamentablemente, no surgió nada. No me sorprendió demasiado, estas cosas llevan tiempo y las buenas oportunidades no siempre caen del cielo. Sabía que necesitaría paciencia, después de todo, es un proceso. Un día llegó a casa y pude darme cuenta de inmediato de que algo era diferente. Tenía una gran sonrisa en el rostro, de esas que te indican que pasó algo bueno incluso antes de que diga una palabra. Me contó que uno de los conocidos de su mejor amiga trabajaba como gerente de recursos humanos en una empresa y, afortunadamente, estaban buscando cubrir un puesto que coincidía con su especialidad. Podía ver que estaba entusiasmada y yo realmente me sentía feliz por ella. Me explicó que ya había acordado una entrevista para el día siguiente. La oportunidad parecía prometedora y se notaba que estaba orgullosa de haber tomado la iniciativa. No siempre es fácil exponerse de esa manera, pero lo hizo sin dudar y la admiré por eso. Mientras hablábamos de la entrevista que se avecinaba, me preguntó algunas cosas que podía esperar, cómo prepararse y si había algo específico que debía tener en cuenta. Le di algunos consejos, le dije que mantuviera la confianza y le recordé que fuera ella misma. Sabía que podía manejarlo, pero a veces solo hace falta escuchar las palabras adecuadas de alguien en quien confías. Antes de que saliera a prepararse para su entrevista, le dije que si necesitaba algo, ya fuera consejos, ayuda para prepararse o incluso que la llevara a la empresa, me lo hiciera saber. Ella asintió, todavía sonriendo, y pude ver esa chispa de determinación en sus ojos. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, y yo estaba allí para respaldarla en lo que necesitara. A la mañana siguiente me despertó un gran estrépito que venía de la cocina. Sonaba como si una olla se hubiera estrellado contra el piso y, antes de que pudiera levantarme de la cama, escuché a mi esposa corriendo por la casa. Estaba claramente estresada, hablando en voz alta sobre cómo no tenía idea de qué ponerse para la entrevista. Me levanté, me tomé un momento para ubicarme y caminé hacia la cocina para ver qué pasaba. Ella estaba algo frenética, moviéndose entre el closet y la cocina, sosteniendo distintos conjuntos y murmurando que nada le parecía adecuado. Estaba claro que estaba pensando demasiado en todo, lo cual no era inusual en momentos importantes como ese. Supe que tenía que intervenir y ayudarla a calmarse un poco. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea, una solución práctica que podría hacerla sentir más segura. Le dije que llamara a su amiga. Me miró confundida y me preguntó por qué. Le expliqué que íbamos a hacer algo llamado análisis OENT. Me miró aún más desconcertada, preguntándome qué significaba eso. Sonreí y le dije que solo era una forma sofisticada de decir que íbamos a recopilar algo de información sobre su conocida, específicamente para descubrir qué estilo le gustaba.
Imaginé que, si sabíamos sus preferencias, mi esposa podría vestirse de un modo que hiciera clic de inmediato con su entrevistadora. Ella dudó un momento, luego aceptó participar en mi plan. Tomé la iniciativa, agarré su teléfono y llamé a su amiga. Cuando contestó, le pregunté sobre la entrevistadora, cómo era su estilo, qué tipo de perfume le gustaba, cualquier cosa que pudiera ayudarnos a prepararnos. Su amiga fue sorprendentemente útil y compartió todo tipo de detalles sobre las preferencias de su conocida. Parecía más que dispuesta a darnos algunos consejos. Después de colgar, me volví hacia mi esposa y le dije exactamente qué hacer. Le propuse que se recogiera el cabello en un moño prolijo, se pusiera un vestido ligero de verano, específicamente el blanco que tenía, y se preparara rápido porque todavía teníamos una parada más que hacer antes de la entrevista. Me miró con los ojos muy abiertos, claramente sorprendida por el nivel de detalle que acababa de darle. Luego sonrió y me llamó genio. Me encogí de hombros, solo estaba tratando de ayudarla a conseguir el trabajo. Cuando estuvo vestida y lista, le dije que necesitábamos pasar por la tienda. Ella me miró desconcertada, pero le expliqué que íbamos a comprar exactamente el perfume que su amiga había mencionado. Condujimos hasta el centro comercial más cercano, fuimos directamente a la sección de fragancias y encontramos el aroma que necesitábamos. La ayudé a aplicarse la cantidad justa, no demasiado, pero lo suficiente para causar una buena impresión. Me miró, aún un poco asombrada, y negó con la cabeza, llamándome brillante otra vez. Tras terminar en la tienda, la llevé a la entrevista. Le deseé buena suerte antes de que bajara del auto y le recordé que tenía todo lo necesario para triunfar. Ella respiró hondo, me sonrió y salió del auto, caminando hacia el edificio con seguridad. La observé alejarse un momento, sabiendo que estaba lista, y luego regresé a casa. Más tarde esa noche, comencé a preguntarme por qué todavía no volvía. Sabía que las entrevistas a veces pueden alargarse, pero ya era tarde y empezaba a sentir curiosidad. Justo cuando estaba por llamarla, sonó mi teléfono. Era ella. Sonaba entusiasmada, casi eufórica, y me dijo que fuera a encontrarla al parque. Comentó que la estaban pasando muy bien y que su conocida era sencillamente increíble, que tenían mucho en común y que incluso estaban hablando de temas más personales. Le pregunté si habían estado bebiendo y se rió, admitiendo que habían celebrado un poco. Pensé que no estaría mal pasarme por allí. Me levanté, agarré mis llaves y me preparé para ir al parque. Parecía que la estaban pasando bien y yo quería saber cómo había salido todo. Cuando llegué, estacioné el auto y caminé hacia donde estaban sentadas. Desde la distancia ya podía ver a mi esposa y a su nueva conocida riendo a carcajadas por algo. Parecía que realmente se divertían y noté que habían montado algo así como un pequeño picnic. Estaba claro que la pasaban bien, lo cual me dio alivio. Me acerqué y mi esposa inmediatamente me presentó a su conocida. En cuanto me aproximé, la conocida me miró con una sonrisa juguetona y dijo, «Apuesto a que no adivinas mi nombre». Yo ya lo sabía por lo que la amiga de mi esposa nos había contado antes, así que respondí con confianza y ella parecía genuinamente sorprendida. Todos reímos y eso rompió el hielo de inmediato. Facilitó la conversación y pronto los tres estábamos hablando con comodidad. A medida que avanzaba la noche, la conocida, cuyo nombre ya sabía bien, mencionó algo inesperado. Dijo, «Tengo un mal hábito terrible y mejor lo admito ahora, me encanta discutir». Se rió mientras lo decía y yo alcé una ceja con curiosidad. Le pregunté por qué le gustaba tanto y ella explicó que se trataba de la emoción de la competencia. Dijo que le gustaba el desafío, el intercambio de argumentos, que le daba adrenalina. Incluso intentó involucrarme en uno de sus pequeños desafíos en ese mismo momento. Me dijo, ¿sabes? Apuesto a que en la primera semana en la oficina, algún técnico de ti gordito con problemas de relación se va a enamorar perdidamente de tu esposa. La forma en que lo dijo me tomó desprevenido y pensé que era bastante raro que sacara ese tema. Le contesté de manera directa, diciendo que, si alguien realmente se interesaba en mi esposa e intentaba algo inapropiado, podría arrepentirse. No iba a permitir que nadie la irrespetara. Ella puso los ojos en blanco de forma juguetona y dijo que solo estaba bromeando,
que creía que yo era lo bastante fuerte como para manejarlo. Luego continuó hablando acerca de cómo el tipo al que se refería llevaba años en la oficina y era conocido por ser un chismoso, que siempre andaba contando sus planes a la gerencia. Se rió de eso, mencionando que le gustaba mantener el ambiente animado en el trabajo, y entonces empecé a comprender un poco más su personalidad. Parecía alguien a quien le gustaba revolver las cosas, lo que me hizo pensar que quizá no era la influencia más estable. Nos quedamos un buen rato más. Continuaron hablando de todo tipo de cosas, sobre todo del lugar de trabajo, la gente que conocían y la cultura de la oficina. La conocida parecía tener un sinfín de historias, la mayoría relacionadas con algún tipo de drama o lío. Mi esposa escuchaba con interés, claramente entretenida, mientras yo me limitaba a observar y a asimilarlo todo. No tenía muy claro qué pensar de esa persona todavía, pero estaba claro que mi esposa se estaba divirtiendo, y eso era lo que importaba en ese momento. Finalmente, se hizo tarde. Mi esposa estaba visiblemente cansada y empezó a arrastrar un poco las palabras. Decidí que era hora de irnos a casa. Me levanté y le tendí la mano para ayudarla a ponerse en pie. Ella le dio las gracias a la conocida por su compañía y la charla, y yo asentí educadamente, aunque con reservas por algunas de las cosas que habían salido en la conversación. Había sido, en general, una noche aceptable. Mientras nos preparábamos para irnos, la conocida nos saludó con entusiasmo y gritó: «No olviden que los esperamos el lunes en la oficina». Parecía genuinamente emocionada de que mi esposa empezara. Mi esposa sonrió, claramente complacida, y yo le hice un gesto de despedida antes de finalmente dirigirnos al coche. Había sido una noche interesante, por decirlo menos, y esperaba que lo que viniera fuera igual de positivo para ella. Nos despedimos, la conocida siguió gritando para recordarle a mi esposa que la esperaban el lunes en el trabajo, y mi esposa le devolvió el saludo mientras yo la ayudaba a subir al auto para irnos a casa tras un día largo y un tanto sorprendente. Cuando llegamos a casa, ayudé a mi esposa a acostarse, pues estaba claro que estaba agotada después del día que había tenido. Tras asegurarme de que estuviera cómoda, fui a la sala, tomé mi teléfono y llamé a algunos amigos para contarles lo que había sucedido en el parque. Tenían curiosidad por la situación, especialmente sobre la nueva conocida. Cuando les mencioné lo animada que era y cuánto le gustaba discutir, uno de mis amigos se rió y dijo: «Hombre, ojalá tuviera un compañero de trabajo así, parece que mantiene las cosas interesantes». No pude evitar compartir mi propia opinión, les dije que me parecía un poco excesiva, sinceramente. Parecía estar muy metida en fiestas y su actitud hacia el trabajo no era exactamente lo que yo llamaría profesional. Uno de mis amigos, que había pasado por un divorcio complicado, intervino y me dijo que debía estar atento a las personas con las que uno se junta, porque muchas veces la gente equivocada te puede llevar a malas decisiones. Lo escuché y asentí, probablemente tenía razón y era algo que valía la pena tener presente. Después de hablar un rato más, decidí dar por terminada la noche. Me fui a la cama, con la mente dándole vueltas a lo que me habían dicho mis amigos. No es que no confiara en mi esposa, claro que confiaba. Pero sabía que las personas podían verse influidas por quienes las rodean, y su nueva conocida parecía alguien que podía arrastrar fácilmente a otros a su estilo de vida caótico. Aún así, no quería pensar de más en ello. Cerré los ojos y me quedé dormido, esperando lo mejor. A la mañana siguiente me desperté antes que mi esposa y decidí prepararle un café. Sabía que podría tener un poco de resaca por la noche anterior y quería que empezara bien el día. Cuando el café estuvo listo, se lo llevé y le pregunté cómo había ido la entrevista. Sonrió y me contó que su conocida inmediatamente la había halagado por su perfume y su apariencia, y dijo que, en realidad, ni siquiera hablaron mucho de trabajo. Más bien habían conversado de todo y, antes de darse cuenta, la entrevista se había convertido en una charla informal. Asentí y le dije que eso era genial, que había dejado una buena impresión. Sin embargo, no pude evitar mencionar que me parecía un poco extraño lo mucho que a la conocida le gustaba discutir y lo dispuesta que estaba para hablar mal de los demás, especialmente por cómo se refirió a aquel tipo de la oficina. Le recordé lo que me había dicho mi amigo sobre cómo las personas con las que pasas el tiempo pueden influir en tu comportamiento.
No quería que terminara involucrada en algo que le causara problemas. Mi esposa escuchó con paciencia, pero pude notar que no compartía mis preocupaciones. Dijo que, al contrario, encontraba refrescante la personalidad extrovertida de la conocida. Explicó que solo porque alguien disfrutara de salir de fiesta o divertirse no significaba que fuera mala persona. Había muchas razones por las que alguien podía engañar o tomar malas decisiones, pero eso no implicaba que todos los que se divirtieran fueran así. Me aseguró que nunca justificaría a alguien que traicionara a su pareja, pero que tampoco veía ningún daño en pasar tiempo con alguien un poco más aventurero. Luego mencionó que ya había hecho planes para encontrarse con la conocida para tomar un café ese mismo día, que era sábado después de todo, y le parecía una buena oportunidad para aprender más sobre el puesto y sus futuras responsabilidades. Se la notaba genuinamente entusiasmada, y pude ver que tenía muchas ganas de causar una buena impresión en su nuevo trabajo. Dudé un momento y le dije que todavía no estaba seguro de esa persona, que fuera precavida, porque tenía la sensación de que la conocida podría meterla en algún lío. Mi esposa me miró confundida, sin entender por qué estaba tan preocupado. Me llamó raro y me aseguró que no pasaría nada malo, que confiara en ella. Estaba convencida de que podía manejarse sola y no veía razón para preocuparse más. Dicho esto, terminó su café, se levantó y salió de la casa para reunirse con su nueva conocida. Cuando mi esposa regresó de su encuentro, estaba radiante de emoción. Me contó que todo había ido increíblemente bien y que la conocida le había dado muchísima información útil sobre cómo funcionarían las cosas en la empresa. También mencionó casi de pasada que la conocida estaba saliendo con uno de los gerentes senior de la compañía. Al parecer, esa conexión había influido mucho para ayudarla a conseguir el empleo. Me aseguró que las responsabilidades eran perfectamente manejables y que creía que el trabajo le vendría como anillo al dedo. Más tarde esa noche, mientras nos preparábamos para acostarnos, me dio más detalles de su conversación. Al parecer, la conocida se había esforzado de veras en hacerla sentir bienvenida y habían hablado de todo, desde la cultura de la oficina hasta las tareas que le tocaría. Mi esposa se sentía confiada de que todo iría sobre ruedas y que el trabajo le resultaría fácil. Luego decidimos dar por terminada la noche y yo, por mi parte, esperaba que todo saliera tan bien como ella anticipaba. Tras su primer día de trabajo, llegó a casa rebosante de alegría. Me contó que sus nuevos compañeros eran fantásticos y que ya se llevaba bien con todos. Estaba especialmente contenta de estar en el mismo departamento que su conocida, pues se habían vuelto cercanas con rapidez, y eso hacía que mi esposa se sintiera aún más cómoda en su nuevo rol. También comentó que la conocida había organizado un evento de la compañía para los nuevos empleados y que se realizaría en su honor. Se notaba genuinamente ilusionada, lo cual me alegraba. Mencionó también que había algunas tradiciones secretas entre los empleados, cosas que hacían para estrechar lazos y fomentar el espíritu de equipo. Me di cuenta de que se sentía bien recibida y de que encajaba perfectamente. Parecía que todo marchaba de maravilla, y me sentí aliviado al verla tan entusiasmada por su nuevo empleo. Ese entusiasmo continuó durante los días siguientes y hablaba mucho de las actividades divertidas y la camaradería en la oficina. Claramente lo estaba pasando bien, y eso era lo que me importaba en ese momento. Finalmente, llegó el día del evento de la compañía. Esa noche llegó a casa muy borracha. No me sorprendió demasiado, sabía que las fiestas de empresa a veces pueden salirse de control y yo mismo había ido a unas cuantas en las que la gente se desinhibe demasiado. Ella estaba alegre, aunque algo inestable, y la ayudé a llegar a la cama sin decir mucho al respecto. Pensé que sería algo puntual y que al día siguiente volvería a la normalidad. Pero, con el paso de las semanas, esas fiestas y salidas nocturnas empezaron a volverse más frecuentes. Ya no era solo el evento de la compañía, sino que surgían más y más reuniones, y mi esposa empezó a llegar tarde a casa con más frecuencia. Se volvió casi rutinario, llegaba tarde, a veces un poco mareada por el alcohol, y yo trataba de restarle importancia. Sin embargo, tras aproximadamente un mes de esto, empecé a sentirme agotado. Parecía que se había olvidado de nuestros amigos de siempre y pasaba casi todo su tiempo libre con su conocida y sus compañeros de trabajo.
Daba la impresión de que todo lo demás había quedado en un segundo plano frente a su nuevo círculo social. Una noche llegó tarde de nuevo y decidí que ya era suficiente. Le dije que estaba cansado de esta situación, llevaba semanas llegando tarde y parecía haber dejado de lado a sus antiguos amigos. Intenté hacerle ver que me preocupaba por ella, que no era el comportamiento que yo esperaba de ella. Le dije que no quería que siguiera pasando tanto tiempo con su conocida y le sugerí que se apartara un poco de tanta fiesta y de tantas noches trasnochando. Mis palabras no le cayeron bien. Se puso a la defensiva de inmediato y la discusión subió de tono rápidamente. Me acusó de controlador e irracional, y yo traté de explicarle que solo me preocupaba por ella. Pero ninguno de los dos escuchaba realmente al otro, estábamos demasiado atrapados en nuestras propias frustraciones. La discusión se volvió más fuerte y pronto ambos empezamos a decir cosas más personales de lo que debíamos. Fue una de esas peleas en las que cruzas límites que nunca pensaste cruzar. Finalmente, llegamos a un punto en que estábamos demasiado cansados para continuar. Los gritos bajaron y ya no quedaba nada por decir. Nos fuimos a la cama, todavía molestos y sin ninguna resolución real. A la mañana siguiente, nos despertó abruptamente el sonido del teléfono de mi esposa. Era un tono fuerte, insistente, imposible de ignorar. Alcancé a ver la pantalla antes de que ella pudiera contestarlo y vi que era su conocida la que llamaba. Mi esposa tomó el teléfono y, en cuanto respondió, escuché una voz chillona del otro lado. La conocida estaba llorando, casi gritando por teléfono sobre cómo su novio, el gerente senior, había terminado con ella. Estaba furiosa y desconsolada, despotricando sobre cómo todos los hombres eran iguales. Mi esposa la escuchó un momento y luego le dijo que iría enseguida. Colgó, se volvió hacia mí y me miró con expresión de disculpa mientras se preparaba un café rápido. Me dijo que lo sentía mucho por todo lo que había pasado últimamente, que prometía pasar más tiempo conmigo, pero que en ese instante su amiga estaba en un momento muy difícil y necesitaba su apoyo. Yo no dije gran cosa, solo asentí y la observé mientras se preparaba para salir. Salió de casa prometiendo que volvería más tarde ese mismo día. No podía evitar sentirme un poco intranquilo con todo, pero sabía que no había forma de detenerla. Ella quería estar allí para su amiga y, en el fondo, lo comprendía. Aquella noche finalmente regresó. Podía notar que tenía un poco de alcohol encima y que el día había sido difícil. Se sentó y empezó a contarme lo mucho que les había costado calmar a su amiga. Se la veía cansada, pero con esa chispa en la mirada que indicaba que todavía no estaba lista para acostarse. Mencionó que, en algún momento, terminaron haciendo otra apuesta. Inmediatamente le pregunté si era la misma apuesta secreta de la que había hablado antes. Ella negó con la cabeza y dijo que era otra distinta. Le pregunté de qué se trataba y dudó, murmurando la respuesta. Finalmente, me explicó que la apuesta tenía que ver con demostrarse a sí mismas que eran mujeres fuertes e independientes. Su amiga estaba decidida a demostrarle a todo el mundo que no necesitaba a su ex y ahora habían hecho un pacto para hacer lo que fuera necesario para superar a los otros equipos en el trabajo. Si su departamento, que estaba compuesto en su mayoría por mujeres, lograba batir el récord de productividad de otro departamento al final del mes, su amiga supuestamente jamás volvería con ese tipo, de lo contrario, se disculparía e intentaría reconciliarse con él. No podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté si de verdad pensaba que era buena idea. A mí me parecía ridículo. ¿Por qué hacer depender la relación personal de la productividad en la oficina? Mi esposa, sin embargo, estaba convencida. Dijo que su amiga simplemente estaba muy molesta con los hombres y quería demostrar un punto, que estaba mejor sin él. Y mi esposa parecía decidida a ayudarla con esa empresa. Negué con la cabeza, tratando de asimilar la situación. Le dije sin rodeos que todo me parecía bastante tonto, hacer una apuesta de ese tipo, especialmente mezclando asuntos de trabajo y personales, me parecía una receta para el desastre. Ella me miró con frustración y defendió a su amiga, insistiendo en que estaba haciendo lo que necesitaba para superarlo. Vi que no iba a cambiar de opinión, pasara lo que pasara. La discusión no fue mucho más allá. Defendió a su amiga, dejando claro que iba a apoyarla,
por muy irracional que a mí me pareciera. Me di cuenta de que insistir solo generaría más peleas, así que lo dejé estar. La tensión se fue disipando poco a poco y ambos decidimos cambiar de tema. Con el tiempo, las cosas empezaron a volverse aún más extrañas. Mi esposa empezó a mencionar menos y menos a su conocida. Las historias sobre lo que sucedía en el trabajo, las charlas constantes de fiestas de oficina y chismes, todo pareció apagarse. Era como si de pronto la emoción hubiese desaparecido. La casa se sentía más tranquila y aquellos relatos tan animados se transformaron en simples comentarios vagos. Una noche le pregunté qué había cambiado y se encogió de hombros, diciendo que el ambiente en el trabajo ya no era el mismo, que las fiestas habían disminuido y que todo se había vuelto más estable. Lo dijo de forma convincente y yo quería creerle, pero algo no me cuadraba. Aunque los eventos corporativos supuestamente habían cesado, ella seguía llegando tarde algunas noches, no tan seguido como antes, pero lo hacía. No podía sacarme la sensación de que algo pasaba. Traté de no dejarme llevar por pensamientos negativos, pero había algo que no podía ignorar, mi intuición me decía que me estaban ocultando cosas. Una noche, después de que llegó tarde otra vez, decidí que necesitaba respuestas. Esperé hasta que se durmió y fui en silencio a donde guardaba su teléfono. Lo tomé, pero, para mi frustración, vi que ahora tenía una contraseña. Eso no era algo que ella hubiera hecho antes y elevó mis sospechas. ¿Por qué de pronto protegerlo con contraseña si no había nada que ocultar? Supe que necesitaba encontrar la forma de desbloquearlo. Pensé durante un rato y recordé a un amigo que se dedicaba a reparar teléfonos. A veces llegaban a él clientes que habían olvidado sus contraseñas o que necesitaban desbloquear el teléfono por alguna otra razón. Sabía que en ocasiones sus clientes podrían no tener las intenciones más limpias, como si hubieran comprado un teléfono robado, pero eso no me importaba en ese momento. Yo necesitaba saber qué había en el teléfono de mi esposa, y él era el único que podía ayudarme. Al día siguiente, puse mi plan en marcha. Esa noche, después de cenar, me aseguré de que su teléfono estuviera cargando en la sala cuando nos fuimos a la cama. Ella lo olvidó allí, tal como esperaba. Cuando estuve seguro de que dormía, me levanté en silencio, fui a la sala y tomé el teléfono. Bajé al garaje con él, agarré un martillo y le di un golpe ligero pero deliberado, lo justo para romper la pantalla sin causar demasiado daño. Luego lo apagué y lo guardé. A la mañana siguiente, le dije que había escuchado un ruido extraño durante la noche, que fui a revisarlo y que, en el proceso, accidentalmente tiré su teléfono de la mesa y se rompió. Naturalmente, se molestó, pero la tranquilicé diciendo que iríamos de inmediato a comprarle uno nuevo y que yo insistía en pagar. Eso pareció animarla un poco y aceptó la idea. Nos arreglamos y salimos. Fuimos a la tienda y le compré un teléfono nuevo. Ella se mostró satisfecha, y cuando volvimos a casa se puso a configurarlo mientras yo buscaba una excusa para irme un rato. Le dije que necesitaba ir a la gasolinera y llevar el coche a un mantenimiento rápido. No cuestionó nada, pues parecía estar entretenida con su nuevo dispositivo. Guardé su teléfono dañado en mi bolsa, asegurándome de esconderlo bien, y salí de la casa. Mientras manejaba, ya sabía perfectamente a dónde me dirigía. Planeaba ir directamente con mi amigo, el que reparaba teléfonos, para que me ayudara a desbloquear el viejo. No sabía lo que encontraría, pero sentía que necesitaba saber la verdad, fuera cual fuera. Cuando llegué al local de mi amigo, no perdí tiempo y le expliqué toda la situación, la contraseña en el teléfono de mi esposa, mis sospechas, mi necesidad de averiguar la verdad. Él escuchó sin sorprenderse demasiado, asintiendo mientras hablaba. Parecía haber visto de todo en su trabajo. Cuando terminé de explicarle, tomó el teléfono, miró la pantalla agrietada y asintió. No dudó en actuar, conectó el teléfono a su computadora y abrió un programa llamado John Doe Reaper. Le pregunté qué era y me explicó brevemente que era un software diseñado para descifrar contraseñas. Me dijo que ayudaría a omitir el límite de intentos y forzaría la combinación hasta desbloquearlo. Me pareció algo extremo, pero estaba demasiado metido en esto como para preocuparme por los medios. Necesitaba respuestas y no podía darme el lujo de preocuparme por el método.
Nos quedamos esperando mientras el programa probaba cada combinación posible. Pasaron unos 30 minutos viendo desfilar números y letras por la pantalla hasta que finalmente obtuvimos lo que queríamos. El teléfono se desbloqueó. Sentí el corazón en la garganta mientras él me lo devolvía. Respiré hondo e inmediatamente comencé a revisar sus mensajes. Lo primero que revisé fue su chat de trabajo, que estaba configurado en silencio. Eso de por sí me pareció extraño, así que lo abrí y empecé a desplazarme por el historial de conversaciones. No tardé en encontrar algo que me revolvió el estómago. Había mensajes entre sus compañeros de trabajo refiriéndose a el agujero negro. Al principio pensé que sería alguna broma interna, tal vez algo sobre un proyecto o un nombre de equipo, pero a medida que leía más, me di cuenta de que era un apodo que le habían puesto a mi esposa. Hablaban de ella y el contenido era de todo menos inocente. Seguí leyendo, con una mezcla de confusión, rabia e incredulidad. En uno de los mensajes hablaban de que ella metía champán de contrabando a una fiesta de la oficina, dentro de sí misma. No quería creer lo que estaba leyendo, pero ahí estaba, claro como el agua. Otro mensaje hablaba de cómo ella había montado un show durante otro evento, usando el objeto más grande de la oficina. Las palabras eran crudas y, cuanto más leía, más enfermo me sentía. Decía que se había introducido ese objeto en su interior. Luego llegaron los últimos mensajes, que me golpearon como un ladrillo. Decían que, durante el último evento de la empresa, aparentemente me había engañado con 6 hombres distintos. Ni siquiera podía empezar a asimilarlo. Seguía mirando la pantalla con la esperanza de que fuera un malentendido. Continué leyendo, aturdido, hasta que vi el apodo de su conocida en el grupo, la llamaban el agujero grande. Comprendí entonces que su amiga tampoco era muy diferente a mi esposa, ambas participaban en ese juego retorcido. Decidí salir de ese chat y abrir la conversación privada entre mi esposa y su conocida. Necesitaba saber qué más había ocurrido. En cuanto la abrí, vi algo que me hizo hervir la sangre. Había un contador en su conversación, 23 para mi esposa y 21 para su amiga. Era el conteo de hombres con los que cada una se había acostado. De repente todo tuvo sentido. La apuesta que habían mencionado tras aquella mañana tan emocional no tenía nada que ver con la productividad o el éxito de la oficina, se trataba de ver quién se acostaba con más hombres. Todo era mentira. Ni siquiera se habían separado la conocida y su novio, solo habían discutido. Todo lo que pensé que sabía resultó ser una farsa y sentí una mezcla abrumadora de traición, ira y asco. Quería encararla en ese mismo momento, pero sabía que necesitaba un plan. Seguí buscando en su teléfono para ver si encontraba algo que me ayudara a entender el panorama completo. Fue entonces cuando vi un contacto guardado como molestia del trabajo. Me pareció raro, así que decidí llamar a ese número. Cuando la persona contestó, me presenté rápidamente y expliqué la situación. Le dije que necesitaba su ayuda para llevar la información que había encontrado a los líderes de la empresa de manera anónima. Para mi sorpresa, se mostró dispuesto a cooperar. Dijo que estaba harto del drama y que con gusto haría lo que fuera necesario para terminar con todo eso. Le di las gracias y le dije que le debía una. Se rió diciendo que se conformaba con una cerveza algún día. Colgué, sintiéndome con una extraña mezcla de pavor y alivio. No sabía cuáles serían las consecuencias de todo esto, pero debía actuar. No podía permitir que esto continuara y necesitaba hacer lo correcto, no solo por mí, sino por todos los implicados. Respiré profundo, saqué mi teléfono y empecé a tomar fotos de las conversaciones incriminatorias. Una vez que tuve todo documentado, guardé su teléfono en mi bolsa y me dispuse a volver a casa. Cuando llegué, fingí que nada pasaba. No quería que ella sospechara antes de tiempo, necesitaba pensar en mis próximos pasos. Sabía que necesitaba asesoría legal, así que escribí a mi amigo para que me pasara el contacto del abogado que había utilizado durante su divorcio. Me lo proporcionó rápidamente y guardé el número para cuando fuera el momento de usarlo. Sabía que pronto saldría todo a la luz y debía estar preparado. A la mañana siguiente, me desperté con los gritos de mi esposa. Salí de la habitación simulando preocupación y la encontré en la sala, sosteniendo su teléfono con lágrimas corriendo por su rostro.
Me miró con el rostro encendido de rabia y sorpresa, gritando que la habían despedido. Al parecer, había recibido una llamada de su jefe informándole que la dejaban ir por conducta inapropiada. Alguien había llevado pruebas de sus actos a la dirección de la empresa y todo se había venido abajo de golpe. Estaba histérica, gritando que la habían tendido una trampa, que algún traidor había ido a por ella y que todo era mentira para arruinarla. Repetía que nada de eso era cierto, que solo eran calumnias para destruirla. Me quedé allí parado, viéndola desmoronarse, con un extraño sentimiento de satisfacción. Después de todo lo que había leído, tras tanta traición y engaño, sentía que por fin estaba enfrentando las consecuencias de sus actos. Esperé un momento, dejando que soltara su rabia, antes de preguntarle con calma, ¿no es cierto? Me miró atónita, como si no pudiera creer lo que acababa de decirle. Su rostro se descompuso en una mezcla de furia y desconcierto, y gritó que cómo me atrevía a dudar de ella, que cómo podía preguntarle eso. Fue entonces cuando decidí dejar de fingir. La miré a los ojos y le dije que lo sabía todo, que había visto los mensajes, que sabía lo que había estado haciendo en el trabajo y que yo mismo había enviado las pruebas a su jefe. Por un momento, hubo un silencio absoluto. Luego explotó. Me gritó, con el rostro encendido de rabia, exigiendo saber por qué había hecho algo así. Me llamó de todo, acusándome de haberle arruinado la vida, de destruirlo todo sin motivo. Pero yo me mantuve tranquilo. Le dije que ella misma se lo había buscado, que había sido ella quien me había traicionado, quien había mentido y engañado. Le dije que merecía todo lo que le estaba pasando, sin un ápice de lástima en mi voz. Y lo decía en serio. Trató de justificarse, de defenderse, pero no había nada que pudiera cambiar lo que había visto. Las pruebas eran claras y ningún grito ni llanto iban a lograr que lo olvidara. Me di la vuelta y caminé hacia el dormitorio, abriendo el closet para empezar a sacar sus cosas. La escuchaba detrás de mí, todavía gritando, pero sus palabras se volvían confusas. Yo ya no prestaba atención a sus excusas. Agarré una maleta de debajo de la cama y empecé a meterle su ropa. Ella me siguió hasta la habitación intentando frenarme, pero me aparté de ella. Le dije que tenía que irse, que ya no había lugar para ella allí. Había hecho sus elecciones y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Ella intentó suplicarme, su voz quebrándose, pero yo no cedí. Tenía la decisión tomada y no pensaba cambiar de opinión. Cuando terminé de empacar gran parte de sus cosas, arrastré la maleta hasta la puerta principal y la abrí. Podía sentir su mirada clavada en mí, llena de ira y desesperación, pero no la miré. Abrí la puerta y arrojé la maleta al escalón de la entrada. Luego me giré hacia ella y le dije que se fuera. Se quedó ahí unos segundos, como si no pudiera procesar lo que estaba sucediendo, pero yo no le di oportunidad de discutir. Me acerqué, la tomé del brazo y la conduje a la puerta. Tropezó fuera del porche, aún gritándome, pero no respondí. Fui a buscar el resto de sus cosas, las tiré tras ella y cerré la puerta de un portazo. La atranqué, me quedé un momento allí de pie y respiré hondo. Se había acabado. Se había ido. Sabía que aún quedaba un largo camino por delante, el divorcio, enfrentar las consecuencias, pero al menos había dado el primer paso para seguir adelante. Después de echarla, pasé un rato recorriendo la casa. Se sentía extrañamente silenciosa y notaba el vacío. Pero no estaba dispuesto a bajar la guardia. Sabía que aún podrían quedar cosas suyas, objetos que pudiera venir a buscar, cosas que ocasionaran problemas si lograba ponerles la mano encima. Empecé a revisar las habitaciones, abriendo cajones y armarios, buscando cualquier cosa que fuera suya y que tuviera valor. Finalmente, encontré un par de escondites. Uno estaba al fondo de nuestro closet compartido, una pequeña caja con joyas, algunos sobres con dinero en efectivo y otras cosas personales. Otro escondite estaba debajo de la cama y contenía más joyas suyas. Sabía que si volvía, querría recuperar todo eso. Me llevé todo y lo llevé al garaje. Sabía que ese era el único lugar donde no buscaría, incluso si conseguía entrar de nuevo a la casa. El último lugar al que iría sería ese espacio polvoriento y lleno de trastos donde yo guardaba mis herramientas y equipo viejo.
Cuando terminé de esconder sus objetos de valor, me centré en mis propias finanzas. No podía darme el lujo de correr riesgos. Entré a mis cuentas y comencé a transferir mi dinero a la cuenta de mi mejor amigo. Confiaba en él y sabía que lo mantendría a salvo. Le envié un mensaje explicándole lo que había hecho y pidiéndole que no tocara mi dinero. Le conté que era mi colchón de emergencia y que estaba en medio de un divorcio. Lo comprendió y me aseguró que mi dinero estaría seguro con él. Sabía que los días siguientes serían difíciles. Ya había visto cómo podían complicarse los divorcios y estaba preparándome para lo que viniera. Proteger mis activos era el primer paso. Mi esposa había demostrado que estaba dispuesta a cruzar límites y no dudaba que regresaría a por más si creía poder sacar algo de provecho. Yo estaba decidido a impedirlo. Más tarde esa noche, estaba sentado en la sala tratando de relajarme cuando escuché un estruendo muy fuerte. Mi corazón dio un brinco y supe de inmediato lo que había pasado. Me levanté y caminé hacia el sonido, acercándome a la parte frontal de la casa. Vi que una de las ventanas estaba rota. Mi esposa estaba allí, intentando meterse por la ventana hecha añicos. Estaba desesperada, el rostro desencajado por la rabia, las manos temblorosas mientras forcejeaba para entrar. Me detuve un instante, mirándola luchar. Ella alzó la vista y me vio, sus ojos cargados de furia y desesperación. Me gritó, exigiendo que la dejara volver a entrar. Buscaba su dinero, sus joyas, cualquier cosa valiosa que pudiera recuperar. Pero no pensaba dejarla. Le dije firme y tranquilo que ya no había lugar para ella allí. Había tomado mi decisión y nada de lo que dijera o hiciera la revertiría. Siguió gritando, con un volumen cada vez más alto y un tono más frenético. Estaba fuera de sí, soltando insultos y acusándome de robarle, de llamarme de todas las maneras posibles. Pero me mantuve sereno. Sabía que enfadarme no resolvería nada y no pensaba darle el gusto de verme perder los estribos. Simplemente me quedé allí, viéndola, esperando a que se cansara. Viendo que no se detendría y que los gritos se volvían más fuertes, supe que los vecinos se iban a alarmar. No podía permitir que la situación escalara más. Saqué mi teléfono y llamé a la policía. Cuando me respondió la operadora, le expliqué la situación. Mi exesposa había roto una ventana, estaba intentando forzar su entrada y estaba fuera de control. Me aseguraron que enviarían un oficial de inmediato. Pocos minutos después, llegaron los agentes. La encontraron todavía en la ventana rota, gritando e intentando entrar a la fuerza. Se acercaron y le hablaron con calma, intentando desescalar la situación, pero ella seguía fuera de sí, gritando incluso mientras trataban de tranquilizarla. Al final no les quedó más remedio que llevársela detenida. Se la llevaron, todavía gritando, con la voz resonando en la calle. Me quedé observando cómo la metían en el coche patrulla. Me mantuve en calma, sintiendo una extraña sensación de final. Se había terminado. Se fue y, con ello, podía empezar a seguir adelante con mi vida. Con el tiempo, logré concretar el divorcio con éxito. El juez falló a mi favor, permitiéndome conservar mis ahorros y protegiendo mis bienes. Fue un alivio, un peso menos. Sentí un cierre, sabiendo que este capítulo de mi vida llegaba a su fin. Tras todo lo sucedido, sabía que necesitaba un descanso, un tiempo para despejar mi cabeza y decidir qué hacer después. Opté por tomarme una semana y volver a casa de mis padres. Les conté todo y me recibieron con los brazos abiertos, brindándome el apoyo que necesitaba. Mientras me quedé con ellos, aproveché para organizar definitivamente mis finanzas. Hablé con mi amigo, el que tenía mis ahorros, y transferimos el dinero de regreso a mi cuenta. Ya con eso en orden, empecé a pensar en los siguientes pasos. Quería un nuevo comienzo, un lugar que no me recordara mi vida anterior. Decidí vender la casa vieja y buscar una nueva. Me llevó algo de tiempo, pero finalmente encontré el lugar perfecto, una casa que sentí que podría convertirse en mi nuevo refugio. Tras vender la antigua casa y mudarme a la nueva, sentí una libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Para celebrar ese nuevo inicio, hice una pequeña fiesta con mis amigos más cercanos.
Fue una forma de marcar el fin de un capítulo y el comienzo de otro. Reímos, compartimos historias y disfrutamos de la compañía mutua. Se sentía bien estar rodeado de personas que de verdad se preocupaban por mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar de nuevo. Unos días después de la fiesta, me estaba acomodando en mi nueva rutina cuando escuché un golpe inesperado en la puerta. No esperaba a nadie, así que dudé un momento antes de ir a abrir. Al hacerlo, me quedé en shock al ver a mi exesposa allí, junto con su amiga y la conocida que había estado involucrada en todo el caos. Sin esperar invitación, entraron en la casa, con expresiones de enojo y determinación, y comenzaron a revolver mis cosas, abriendo gabinetes y buscando algo. Me quedé unos segundos atónito, sorprendido por su osadía. Gritaban, insultándome, acusándome de ser una persona horrible por haber echado a mi ex. Decían que debería haber aceptado todo lo que pasó, que tendría que haber sido capaz de esperarla mientras se divertía con otros hombres. Sus palabras destilaban veneno y estaba claro que no tenían la intención de irse en paz. Respiré hondo y mantuve la calma. Les dije con firmeza que debían marcharse. Les advertí que, si no lo hacían, no tendría más remedio que llamar a la policía. Mi exesposa, llena de rabia, intentó pasar a la fuerza, levantando la mano como si fuera a golpearme. Reaccioné por instinto, tomándola del brazo y torciéndoselo tras la espalda, inmovilizándola. Su amiga se quedó atónita, sin saber qué hacer. Les repetí que se fueran, pero no se movieron, demasiado sorprendidas para reaccionar. Sabía que la situación se estaba descontrolando y necesitaba detenerla antes de que empeorara. Saqué mi teléfono y llamé a la policía, explicando lo que ocurría con la mayor calma posible. En pocos minutos, escuché las sirenas acercándose. Los oficiales entraron rápidamente y evaluaron la escena. Mi exesposa seguía forcejeando conmigo y sus amigas gritaban, intentando justificar sus acciones. Pero a los agentes no les interesaba su versión, vinieron a restaurar el orden. Tomaron control de la situación, separándonos y haciéndoles preguntas a todas. No tardaron en darse cuenta de que mi exesposa y sus amigas estaban irrumpiendo en mi propiedad y ocasionando desórdenes. Decidieron llevarlas detenidas una vez más, sacándolas de mi casa una por una. Mi exesposa continuó gritando, con el rostro lleno de furia, pero yo simplemente permanecía ahí, viéndola salir. Los oficiales me aseguraron que se harían cargo y les di las gracias por su ayuda. Más tarde supe que mi exesposa y sus amigas tuvieron que pagar una gran suma de dinero en daños y compensaciones por lo que hicieron ese día. Podría haberles puesto una denuncia más grave y prolongar todo, pero preferí no hacerlo. No quería alargar todavía más la historia. En su lugar, acepté un acuerdo económico y así pude dar carpetazo a todo este asunto. La indemnización fue más que suficiente para cubrir los daños y, por fin, pude seguir adelante con mi vida, libre del caos que la había consumido durante tanto tiempo.